Buenos días, comunidad cristiana Mosaico. Me da un gusto el poder saludarles y poder compartir un poco de la palabra de Dios. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, que estén bendecidos, gozando de su familia y de la bendición que Dios ha puesto en nosotros. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles y mi amado hermano, mi oración es que si estás pasando por una prueba, por alguna necesidad, Dios sea propicio a tus necesidades y podamos juntos fortalecernos en la fe y poder estar unidos sabiendo que Cristo Jesús ya venció y Él está trabajando y está obrando para tu vida. Gracias le doy a Dios por la bendición de poder compartir este mensaje contigo. Y antes de iniciar también me gustaría agradecerle al pastor Todd que me da la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Como comunidad cristiana Mosaico hemos estado viendo una serie acerca del libro de Romanos y el día de hoy voy a compartir con ustedes acerca de Romanos capítulo 3. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias Romanos capítulo 3 y voy a darle lectura en la nueva versión internacional. Romanos capítulo 3, vamos a darle lectura al versículo 22. Y dice así: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Quiero leerlo una vez más. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por esta bendición que tú me das de poder compartir este mensaje a través de estas plataformas. Gracias, Padre, por cada persona que va a escuchar este mensaje. Padre, pido que este mensaje sea de bendición, que seas tú hablando a sus vidas, que seas tú, Padre, hablando de una manera súper especial a la vida de cada uno de ellos. Padre, que todo lo que salga de mi boca sea para bendición y para edificación de tu iglesia. Gracias por todo, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, hemos estado viendo esta serie acerca de Romanos y doy gracias a Dios por la vida del hermano Luis, por la vida de Marco y por la vida del pastor Todd que nos han estado hablando de esta serie de capítulos, ¿verdad? Y el día de hoy quiero compartir el capítulo 3 y vamos a iniciar dándole lectura al versículo número 1 hasta el 8. La palabra de Dios dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas juzgado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? He decidido titular este mensaje, necesito ser justificado. Amado hermano, vivimos en un tiempo o en una circunstancia en donde las cosas pareciese que cada vez van de mal en peor. Y es en manera de emergencia que tú y yo necesitamos ser justificados. Que mucha gente que no ha escuchado este mensaje necesita ser justificada. Y el día de hoy yo quiero compartir, hermano, y he puesto por nombre, necesito ser justificado. En los primeros 8 versículos de Romanos, de la carta a los Romanos, podemos ver que el apóstol Pablo comienza a hacer una serie de preguntas retóricas a los judíos, a la iglesia en Roma. Él empieza a hablar y empieza a hacer preguntas, pero algo extraño o algo impresionante que se logra apreciar en estos primeros 8 versículos es que por cada pregunta que él hace, él mismo da la respuesta, ya que Pablo pertenece a estos judíos.
Él da la respuesta y en cada pregunta que Él hace, Él da su respuesta y dice en ninguna manera. Hasta que llegamos al versículo 9 que dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados. Cuando llegamos al versículo 9 nos podemos dar cuenta que hay una acusación en contra nuestra diciendo que estamos bajo pecado. Mi hermano, tú y yo estamos bajo pecado. Hay mucha gente hoy en día que está bajo pecado. ¿Cómo sé qué es el pecado? La palabra de Dios dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y vamos a enfrentarnos ahorita con una parte de la ley y una parte de la fe, la gracia y el amor. Y vamos a descifrar, mi querido hermano. Y ahorita quiero hacer una pausa aquí en el versículo 9, en donde dice que todos estamos bajo pecado. Y el primer consejo que quiero darte en este día es el siguiente: Cristo Jesús quiere justificarte. Cristo Jesús quiere justificarte. Como ves, todos estamos bajo pecado, todos estamos en un mundo lleno de aflicción y de pecado, pero la justificación es el acto por el cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador viene a ser perdonado y viene a ser justo y aceptable delante de Él. Justificación es el acto por el cual el Dios 3 veces santo se declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable delante de Él. El acto de la justificación fue hecho en automático y no gradualmente. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, pedimos perdón y reconocemos que Él es nuestro Dios, somos perdonados en automático. No hay una serie de procesos del cual podamos cumplir. Cuando hablamos de la justificación, 2 atributos de Dios vienen a resaltar, que es su justicia y su amor. La justicia de Dios demanda el castigo, pero su amor demanda perdón. Podemos ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. La sangre de Abel demandaba el castigo, demandaba la condenación, pero la sangre de Jesús habla de perdón y redención. La sangre de Jesús es nuestro recibo de justificación, de que ya la deuda fue cancelada. Tú y yo, cuando creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, somos justificados. Quiere decir que la sangre de Jesús es el recibo de nuestra justificación, de que la deuda que tú y yo teníamos, como dice Romanos en el 9, de pecado, dice que la deuda ya fue cancelada. En el ejemplo que te acabo de dar, cuando Abel hizo su sacrificio y Caín lo mata, la sangre de Abel era inocente. Y la sangre de Abel demandaba condenación. Pero hay una sangre que es mucho más valiosa y más preciosa, que es la sangre de Jesús, la cual habla de perdón y redención. Habla de un perdón y redención que muchos de nosotros aún seguimos necesitando, que mucha gente aún necesita escuchar de este perdón y redención que viene de parte de Dios. Querido amigo, si tú te preguntas, ¿y por qué necesito ser justificado si mi vida está bien, si yo soy buena persona, si no hago nada malo, si mis acciones son buenas, de hecho soy carismático con la gente, soy bondadoso con la gente? Tú y yo necesitamos ser justificados por la siguiente razón. Y quiero que le demos lectura a Romanos capítulo 3 del 9 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies
Se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y me duele mucho cómo termina, hermanos, en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué vivimos en un mundo de maldad? ¿Por qué vivimos en un mundo que cada vez más va de mal en peor? Porque no hay temor de Dios delante de los ojos de muchos de nosotros. Y retomando el capítulo 3, podemos ver que hay una lista del versículo 10, del versículo 9 al versículo 18, podemos ver que hay una lista de 14 acusaciones que se hacen en contra nuestra, tanto de gentiles como de judíos. 14 razones por las que estamos excluidos, por las que somos separados. Hay una separación inmediata, porque como decía el 9, estamos bajo pecado. ¿Bajo qué tipos de pecado? Tú ya pudiste leer del versículo 9 al versículo 18, y pareciese que el 18 resume todos los pecados del mundo, porque no hay temor de Dios delante de los ojos. Esa es la razón por la que tú y yo necesitamos ser justificados. Adán fue creado a imagen de Dios, lo que lo hizo diferente a todas las otras criaturas que fueron creadas. Él era a la imagen de Dios, puesto que fue creado como un ser espiritual. Dios es espíritu y solo puede tener relación o amistad con seres que son semejantes a Él. Así que hizo al hombre poco menor que sí mismo, un ser espiritual con el cual pudiese tener una amistad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tú y yo acabamos de leer que estamos bajo pecado. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un efecto inmediato. Después de que el hombre pecó, fue una muerte interna, una muerte espiritual, y esta muerte trajo separación entre Dios y el hombre, y es ahí donde llega la transgresión por el pecado del hombre. Un efecto inmediato sucedió. Es como el agua y aceite. Cuando mezclamos agua y aceite, inmediatamente se separa. Y ese es el efecto inmediato que sucede cuando el primer hombre en la tierra, Adán, peca. Hay una separación entre Dios y el hombre. Y es ahí donde llega la transgresión por el pecado del hombre. La segunda cosa que sucede es que el hombre se convierte en esclavo del pecado. Aún hoy en día hay muchos que están en esclavitud del pecado. El hombre se convierte en esclavo del pecado pensando que por sus obras y guardar la ley será salvo. Pero veamos qué dice Romanos 3, 19 a 22. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a quienes están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La ley no nos puede salvar, solo puede señalarnos la idea. La ley solo puede ser una guía, pero no nos puede salvar. Y es por la ley que conocemos que hemos pecado, como dice aquí la palabra de Dios en Romanos. La tercera cosa que sucede es que el hombre se convierte en un hombre incapaz. Pierde mucho el hombre ahí. Y ahora el hombre es incapaz de romper cadenas y restaurar por sí mismo su relación con Dios. Ya que ahora por naturaleza toda persona es una criatura injusta, una criatura pecaminosa. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ya no hay una aprobación. Ahora se requiere otra vez de una aprobación para acercarnos
para estar cerca de Él. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la aprobación. Estamos destituidos, estamos fuera de la aprobación de Dios. Adán y los hombres, Adán se convirtió en esclavo del pecado, y por todas las generaciones, y por él todas las generaciones nacen en pecado. Y es por eso que no hay uno solo justo, y necesitamos tener redención. El pecado sobreabundó la gracia. El pecado resaltó más. Y de hecho, la palabra de Dios dice que Él a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice que amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Y entonces, mi querido amigo, ¿cómo es que podemos ser justificados? Mi tercer consejo, mi tercer punto es el siguiente: ¿cómo podemos ser justificados? La justicia de Dios es un regalo que no podemos ganar por méritos. Si hubiese necesidad de hacer algo para ganarla, entonces no sería un regalo. Romanos 3, 24 a 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de todos, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justificación que Dios provee solamente es a través de Jesús. La justificación de Dios es a través de Jesús. Es gratuita y está disponible al alcance de todo aquel que quiera recibirla. Cualquier justificación que se basa en obras no es justicia de Dios, es una autojustificación. Y déjame decirte, querido amigo, que la autojustificación no existe. La única forma de poder ser justificado es por medio de la fe. En todo el capítulo 3, el apóstol Pablo enfatiza en la justificación por la fe. Romanos 3, 22, 27 y 28 dice lo siguiente: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la fe de las obras? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos justificados por fe sin las obras de la ley. Si las obras fueran capaces de justificar a un hombre, los sufrimientos y la muerte de Cristo hubieran sido una pérdida de tiempo. Si las obras fueran capaces de justificar a un hombre, los sufrimientos, la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz hubiera sido en vano y hubiera sido una pérdida de tiempo. Pero nuestra relación con Dios puede ser restablecida, puede ser restaurada por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y al nacer de nuevo. Romanos capítulo 9, versículo 29 a 31 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No también es Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la misma fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nuestra relación con Dios puede ser restablecida por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y al nacer de nuevo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos escuchar la palabra. Necesitamos vivir la palabra. Necesitamos creer la palabra. Necesitamos creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Y necesitamos aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador.
Quiero terminar este tiempo con esto. Jesús fue movido a justificarnos por su gran amor. Dios no nos trató de acuerdo a nuestros pecados, sino que trató a su Hijo de acuerdo a nuestros pecados, ofreciéndonos de esta forma el regalo de la justificación. El hecho de que Dios no dejara al hombre ir hacia su destrucción, sino que hiciese viable un camino de salvación a precio de su Hijo, es un testimonio de su gracia y su misericordia eterna, que Él ha puesto en ti y en mí su gracia y su misericordia eterna, para que tú y yo tengamos y gocemos de una vida y de una vida en abundancia. Amado hermano, estas son las 3 cosas que quiero enseñarte el día de hoy. Cristo quiere justificarte. Cristo quiere justificarte, y es por eso que Él dio su vida. Es por eso que el sacrificio de Él quiere justificarte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aún muchos, esa es la condición de muchos de nosotros. Y para poder ser justificados necesitamos creer en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Necesitamos creer en la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos aceptarlo. Y tú y yo nos deberíamos de sentir sumamente afortunados de que Dios no nos trató de acuerdo a nuestro pecado, pero sí trató a su Hijo de acuerdo a nuestro pecado. De esta manera, Él nos dio este regalo de la justificación, que es totalmente gratuita y está al alcance de todos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Padre, espero que este mensaje sea de bendición para todo aquel que lo escuche y para todo aquel que el día de hoy decide creer en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu testimonio de gracia y misericordia eterna que dan favor a cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, espero este mensaje haya sido de bendición para ti, para tu familia y probablemente para alguien más. Dios te bendiga.